Queridos hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas, muy buenos días. Una vez más estamos en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Hoy queremos tocar la segunda parte del libro de Isaías capítulo 6. La mirada hacia el interior se vio a sí mismo. En esta mañana solo tocaremos dos puntos. Número 1, la adoración demanda participación. Número 2, Isaías se vio a sí mismo. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, vamos con el punto número 1. La adoración demanda participación. Para esto vamos a leer en nuestra Biblia en el libro de Isaías capítulo 6, verso 3. Nos dice así: Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Notó algo, querido hermano, hermana? El uno al otro daba voces. Queridos hermanos y hermanas, a esto se llama canto o coro antifonal. Los ángeles no cantaban todos al mismo tiempo. El uno al otro daba voces. Es decir, comienza un grupo, el primer grupo, entre el segundo, entre el tercero y entre el cuarto. A esto se llama canto antifonal. Y así fue la adoración celestial. Los ángeles, los serafines cantaban en forma antifonal. El uno al otro daba voces. Queridos hermanos y hermanas, en esto no hay lugar para la distracción. No hay lugar para estar perdido. No hay lugar para dormir. Pero saben, queridos hermanos y hermanas, muchas veces nosotros entramos al lugar de reunión, al lugar de culto, en forma descuidada. Nos sentamos y miramos mientras otros adoran, mientras otros cantan, mientras otros alaban. Como que a veces nosotros estamos perdidos, vagando en nuestros pensamientos, distraídos o tal vez conversando. Queridos hermanos y hermanas, esto sucede en el fútbol. Los espectadores llenan las graderías, conversando, gritando, y solo unos cuantos participan jugando en la cancha. La adoración es diferente. Queridos hermanos y hermanas, Dios es el espectador, es el auditorio. Y los que dirigen el canto, el espacio de cantos, son los entrenadores. Y nosotros los que estamos en el lugar, somos los participantes. En otras palabras, la adoración demanda participación. El uno al otro daba voces. Queridos hermanos y hermanas, no es suficiente tomar asiento por ahí y decir, bueno, a ver si sucede algo bueno en esta reunión. No es correcto decir, bueno, no saqué nada interesante de este culto. Queridos hermanos y hermanas, nosotros vamos al lugar para adorar al Señor, para cantar, para alabar y escuchar su palabra. Nosotros vamos para presentarnos al Señor. Y saben, queridos hermanos y hermanas, cuando hay participación, nos unimos al coro celestial, al canto de los ángeles, a la alabanza de los serafines. Isaías había sido impresionada por el canto antifonal de los ángeles, de los serafines. Isaías había sido tocado porque los ángeles cantaban con fervor y enfatizaban la santidad de Dios. Y aquí viene el punto número 2. Entonces Isaías se vio a sí mismo quién era él. En el verso 5 nos dice así: Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. En otra versión dice, entonces grité, ay de mí, que estoy perdido. ¿Perdido? Perdido Isaías. Queridos hermanos y hermanas, mi pregunta es, ¿quién era Isaías antes de esta visión? Encontramos una información interesante en dos diccionarios. Diccionario bíblico de Editorial Clié nos dice así: Isaías había sido designado escriba del Palacio Real de Jerusalén
de profesión respetable, secretario, empleado de oficina, oficial del gobierno, encargado de copiar la ley y otros libros de las escrituras, hábil en interpretar la Biblia, doctor de la ley. En el sentido moderno o actual, podría llamarse teólogo o erudito en religión. En el diccionario bíblico adventista dice: Isaías fue un hombre elocuente, educado y muy culto. Vivió en Jerusalén y sirvió como el consejero político y consejero religioso de la nación. ¿Entiende? Isaías era doctor de la ley, un hombre preparado, un hombre que conocía bastante la palabra de Dios. Era el consejero espiritual de toda la nación entera. Entonces la pregunta viene: ¿por qué Isaías exclama y dice: ay de mí, estoy perdido? Queridos hermanos y hermanas, a Isaías le gustaba apuntar con el dedo a los demás, le gustaba criticar, le gustaba condenar. Y esto lo encontramos en el capítulo 5 del mismo libro. En el verso 8 dice así: ay de los que juntan y añaden heredad a heredad, ay de ustedes. En el verso 11 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, ay de los que se levantan de mañana. Verso 18: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, ay de ustedes. En el verso 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. En el verso 21 dice: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, ay de ustedes. En el verso 22 dice: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, ay de ustedes. En el comentario tomo 7a, página 1161, nos dice: Isaías había condenado los pecados de otros, pero ahora se vio a sí mismo expuesto a la misma condenación que había pronunciado contra ellos. Queridos hermanos y hermanas, a Isaías le gustaba apuntar con el dedo, le gustaba criticar, le gustaba condenar y decía: ay de ustedes. Ahora había llegado el momento de decir: ay de mí, que estoy perdido. Queridos hermanos y hermanas, en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 107 al 109, nos dice así: el pecado que conduce a los resultados más desastrosos es la crítica. ¿Entiende? El pecado que conduce a los resultados más desastrosos es la crítica inexorable. Cuando no hay amor en la experiencia religiosa, no está en ella Jesús ni el sol de su presencia. Ninguna actividad diligente ni el celo desprovisto de Cristo puede suplir la falta. ¿La falta de qué? Falta de amor y de Jesús. Saben, queridos hermanos y hermanas, podemos estar trabajando en la iglesia, ser un buen líder tal vez, ser un miembro activo, estar metido en las actividades de la iglesia y estar muy lejos del Señor a causa de la crítica. Y luego dice acá: el culpable trata de ocultar o disculpar el mal de su propio corazón condenando a otro. ¡Qué terrible! Queridos hermanos, cuando uno comienza a criticar, no es que la iglesia está mal, no es que los líderes están mal, no es que el pastor está mal, no es que la organización está mal. El quien está mal es la persona que comienza a apuntar con el dedo. Es la persona que busca los defectos en la iglesia, defectos en los líderes, defecto en el pastor, defecto en la organización, defectos y más defectos. Queridos hermanos, por eso que la palabra de Dios es claro, dice: el culpable trata de ocultar. ¿Ocultar qué? Su pecado, sus faltas. O disculpar el mal de su propio corazón condenando a otros. Terrible. Isaías gritó: ay de mí, que estoy perdido, estoy perdido.
Te pregunto, ¿estaba perdido? Sí, estaba perdido. Estaba lejos del Señor. En el tomo 7a, nuevamente en la página 1161, dice: en su culto a Dios se había contentado con una ceremonia fría y sin vida. No se había dado cuenta de esto hasta que recibió la visión del Señor. Vio a Dios sentado en un trono alto y sublime, y como los ángeles enfatizaban la santidad de Dios. Cuán pequeños le parecieron entonces sus talentos, su sabiduría al contemplar la santidad y majestad del santuario celestial. Cuán indigno era, cuán incapaz para el servicio sagrado. Queridos hermanos y hermanas, Isaías, siendo el consejero espiritual de la nación, siendo el líder de la iglesia, estaba perdido. Hasta aquel momento había sido un cristiano superficial, perdido como Nicodemo y el joven rico. Y puede suceder con nosotros, queridos hermanos y hermanas. Isaías, viendo al Señor y escuchando la alabanza de los serafines, se dio cuenta que era impuro ante Dios. Entonces reconoció su pecaminosidad, reconoció su indignidad y dijo: ay de mí que estoy perdido. Frente a la santidad de Dios quedó totalmente, completamente humillado. Hasta el momento todo lo que había hecho no valía nada, y lo que era no tenía sentido. Ahora se vio a sí mismo quién era él, frente a la santidad de Dios. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 170, nos dice así: ahora, lleno de pavor, al encontrarse en la presencia de un Dios santo, siente profundamente las imperfecciones de su propio carácter. Y nos habla de Isaías. Y luego dice: pasaremos por la misma experiencia en la medida en que nos acerquemos a Dios. Qué lindo. Pasaremos por la misma experiencia en la medida en que nos acerquemos a Dios. En Camino a Cristo, página 64, dice: cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás. Termino, queridos hermanos y hermanas, leyendo 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Participo yo de la adoración o solo soy un espectador cuando voy al lugar de reunión? La segunda pregunta que tenemos que hacernos es: ¿no estoy cometiendo el mismo error que Isaías, condenando a los demás, criticando a la iglesia, a los líderes de la iglesia, a la organización? Y si estoy así, tengo que revisar mi vida espiritual. Que el Señor pueda ayudarnos a examinar nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Amén.